¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos en la semana 19 del tiempo ordinario y hoy es lunes 8 de agosto. La iglesia celebra hoy la memoria de Santo Domingo de Guzmán, presbítero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayuda, Señor, a tu iglesia por los méritos y enseñanzas de Santo Domingo de Guzmán, y que interceda bondadosamente por nosotros, quien fue eximio predicador de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Domingo de Guzmán muere el 6 de agosto del año 1221. Nació en Calaruega, España. Fundó la Orden de Predicadores, que normalmente se pone después del nombre de un sacerdote con las dos letras OP, que actualmente cuenta con 6.550 religiosos aproximadamente. Una forma electiva de vida fraternal en comunidad dedicada a la contemplación, el estudio y la predicación. Procuró traer a los albigenses de regreso a la iglesia mediante la predicación y viviendo una vida evangélica de pobreza. Fue canonizado en el año 1234. Y bien, hoy la liturgia nos presenta el libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, versículos del 2 al 5 y del 24 al 28. El salmo es el 148, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Y el evangelio que vamos a meditar es el de Mateo, capítulo 17, versículos del 22 al 27. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea, y les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo, y le dijeron: ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿A quién le cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto los hijos están exentos. Pero, para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, queridos hermanos, hoy nos tocamos con un tema un tanto extraño, dirás tú. El impuesto al templo. ¿Jesús pagaba impuestos? ¿Por qué lo hacía? Y no estamos hablando del impuesto al César, era el impuesto al templo. Los hebreos, los judíos, tenían varios impuestos que pagar, y este era uno de los más importantes. Era como su obligación para con respecto al templo, al sostenimiento del templo, más allá de lo que los rabinos y los encargados del tesoro del templo hicieran con él. Era la obligación de los judíos de dar el aporte del impuesto al templo. Y obviamente nadie tenía por qué saber cuál era la relación de Jesucristo con el templo, la casa de su Padre. Entonces le hacen esta pregunta capciosa a Pedro los encargados del templo, los que recaudaban el impuesto: ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Y es verdaderamente capciosa. No sabemos exactamente si Pedro lo dijo suponiendo que lo hacía
o que tenía la certeza de que sí lo hacía. Lo cierto es que aquí dice sí lo paga. Pero antes de que Pedro tocara el tema, cuando llegó a la casa donde estaba Jesús, Jesús se le adelanta y le toca el tema. ¿Qué te parece, Simón? ¿A quién le cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Jesús era el hijo. El templo era su casa, era la casa de su padre. Pero ¿quién sabía eso? ¿Quién sabía eso? Y Jesús obviamente tenía que ganarse primero la confianza de la gente, intentar ganarse la confianza de los del templo, de los fariseos, de los que estaban allí, para poder luego hablar del templo. Y sabemos ya cómo habló él acerca de la casa de su padre, con celo. Y lo dijo clarísimamente, pues los hijos están exentos. Él no tenía por qué pagar impuesto de su propia casa. Pero dijo algo muy interesante. Dijo, para no darles motivo de escándalo, ve al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda. Obviamente eso no te va a pasar a ti o a mí de esta manera. Conseguir una moneda como para pagar los impuestos así de fácil. Tendremos que pues trabajar, y obviamente en este asunto puede que nos sea difícil si no tienes esta cultura del impuesto. Y uno siempre escucha pues quejas acerca de este asunto. Pero en realidad, ¿por qué puede que nos cueste tanto? Ya no solo el impuesto, porque cada quien sabe de qué se trata esto. En algunos países es un poco distinto. Pero en cuanto a tus aportes al templo, a la iglesia, ¿qué tan generoso eres? ¿Eres consciente de tu obligación de religión a colaborar con los gastos de tu parroquia, de tu iglesia? Porque uno a veces no puede evitar echar ojo y ver lo que cada quien puede aportar a la cesta. Eso es en conciencia, obviamente. Pero aquí hablamos de los impuestos, y muchas veces eran diezmos, que es el 10%. Preguntémonos todos, ¿qué tan generoso soy yo en cuanto a mis obligaciones económicas, financieras, para con mi iglesia, con mi parroquia, con mi comunidad? Porque esto forma parte de nuestra vida de fe. No es algo marginal, no es algo que podamos echar a un lado o ignorar. Es algo que nos toca profundamente, porque tiene que ver también con nuestro apego a los bienes materiales. A veces somos generosos con aquello que nos aporta un beneficio inmediato, una satisfacción inmediata. Tú pagas una comida porque te la vas a comer, pagas un dulce porque te lo vas a disfrutar, pagas una entrada a un teatro o a un concierto que cuestan a veces mucho porque es tu artista preferido y lo vas a disfrutar en ese momento. Pero cuando no hay una retribución inmediata o material, como es el caso de la vida espiritual, ¿qué pasa? Pues das cualquier cosa, das cualquier moneda, das cualquier billetito. Y entonces, ¿cómo quedas tú allí? Revísate en este momento, porque el Señor dijo aquí algo muy claro, para no dar motivo de escándalo. Nosotros no queremos ser motivo de escándalo, ni en el mundo civil ni en el mundo religioso. Tenemos obligaciones en el mundo civil, en el mundo, y tenemos obligaciones en la parroquia, en nuestra vida de fe. Lo que el Señor quiere es que no nos apeguemos, tanto como para ser mezquinos, tacaños, decimos en mi país pichirres, para no aportar lo que tenemos que aportar. A veces quisiéramos que todo se quedara con nosotros y acumular y no dar nada, no repartir nada. Acuérdate que ayer el Señor nos hablaba de que tenemos que buscar atesorar en el cielo, en bolsas que no se rompan, la polilla no corroa, todo esto, ¿no? Y ahora el Señor nos vuelve a decir que de eso que nosotros vamos a atesorar en el cielo, de esa generosidad que debemos tener acá en la tierra y de ese manejo de los bienes de este mundo, tenemos que aportar también a la comunidad a la que pertenecemos, a la parroquia, a la vida de fe, en vida de fe. Así que este día pidamos al Señor que nos dé generosidad y sensatez en el uso de los bienes materiales también para con nuestra parroquia. Porque a veces uno tiene que hacer realmente maromas para poder llegar al fin de mes. Hay parroquias de parroquias, unas que son más pudientes, que están más holgadas,
otras no tanto. Pero cada quien tiene esa obligación en su corazón para no dar motivo de escándalo, ni en un lado ni en el otro. Ver a Jesús mandar a Pedro a aplicar un pez con una moneda para pagar el impuesto debería sensibilizarnos de que para Jesús ciertamente era un tema importante. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.